cifra final de muertos por los terremotos en Venezuela podría acercarse a 10.000, según estimaciones del gobierno interino. Rescatistas chilenos denunciaron hostigamiento de militares venezolanos mientras trabajaban en las labores de búsqueda y rescate en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos. La ONG Prisoners Defenders documentó más de 175 nuevos presos políticos en Cuba durante el primer semestre del 2026. El pesimismo económico entre los rusos alcanzó su nivel más alto en al menos 20 años, según una encuesta de Gallup. El balance oficial por el doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela subió a 1.943 fallecidos, 10.561 heridos y 15.866 damnificados. Sin embargo, el dato más grave es que el propio cálculo presentado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, apunta que la cifra final de muertos podría acercarse a 10.000. Rodríguez señaló que unas 30.000 personas se encontraban en Catialamar y Caraballeda en La Guaira al momento de la tragedia. De ese total, cerca de 13.500 habrían logrado salir por sus propios medios, y otras 6.500 fueron rescatadas en los últimos días. La diferencia deja alrededor de 10.000 personas cuyo paradero no está claro. Esa estimación coincide con fuentes públicas consultadas por el diario El Mundo y con el número de bolsas para cadáveres que gestiona Naciones Unidas. Aunque el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez mantiene por ahora una cifra oficial menor, los datos reconocidos por sus propias autoridades muestran que la magnitud real del desastre podría ser mucho mayor. La sociedad civil maneja un panorama incluso más alarmante. Una iniciativa independiente citada por El Mundo registra más de 40.000 personas no localizadas 6 días después de los terremotos. Esa brecha entre cifras oficiales, estimaciones internas y reportes ciudadanos aumenta la presión por información transparente. Estados Unidos mantiene su respaldo al gobierno interino y su jefe diplomático en Caracas, John Barrett, afirmó haber visto compromiso y transparencia en la respuesta. Sin embargo, aún hay denuncias de falta de acción del régimen chavista. Rescatistas chilenos denunciaron hostigamiento por parte de militares venezolanos mientras trabajaban en las labores de búsqueda y rescate en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos. La denuncia expone nuevas trabas del aparato chavista en una emergencia donde cada minuto puede significar una vida. Según medios digitales como Diario La Grey y Upata Digital, Francisco Lermanda, representante del grupo Topos de Chile, afirmó que efectivos militares ingresaron a zonas de desastre para exigir documentos de identidad de forma repetida a los rescatistas, incluso cuando estos ya habían sido revisados varias veces. El episodio más grave ocurrió cuando un militar justificó los controles diciendo que tenían órdenes de revisar al equipo porque podían ser espías de Estados Unidos o de Chile. La acusación revela una mentalidad política y represiva incompatible con una operación humanitaria, donde la prioridad debe ser rescatar sobrevivientes. Lermanda también denunció que militares arrebataron un teléfono a rescatistas que intentaban documentar una emergencia médica para recibir orientación de especialistas. El problema de fondo es que el gobierno chavista mantiene logísticas de control incluso en medio de una catástrofe. Personal armado sin preparación técnica para rescates interrumpe a equipos especializados que trabajan contra el tiempo entre edificios colapsados. La Organización Mundial de la Salud advirtió que Venezuela enfrenta un alto riesgo de brotes de enfermedades tras el doble terremoto que golpeó el norte del país. La emergencia no solo dejó miles de muertos y heridos, sino que también puso bajo presión extrema a un sistema sanitario ya debilitado. El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, señaló que varios centros de salud operan por encima de su capacidad debido a la llegada masiva de pacientes con traumatismos. Hasta el 27 de junio, la organización había recopilado información de 21 centros médicos en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. El panorama es crítico. 3 centros están en estado grave, 6 tienen daños estructurales o funcionan parcialmente y el resto continúa operativo pero con fuerte presión sobre médicos, quirófanos, camas y personal de emergencia. La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que 38 hospitales resultaron afectados.
La OMS también alertó sobre el posible resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación como sarampión, difteria y tosferina. A ello se suma el riesgo de enfermedades transmitidas por agua o vectores como dengue, chikungunya, zika, malaria y fiebre amarilla, especialmente si persisten los daños en redes de agua y saneamiento. Otro punto grave es el colapso de servicios forenses y morgues, además de sistemas insuficientes para registrar víctimas y desaparecidos. La tragedia venezolana puede convertirse en una crisis sanitaria si no se garantiza ayuda médica, agua segura, vacunación y gestión transparente de fallecidos. 5 ciudadanos venezolanos denunciaron al exdictador Nicolás Maduro ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York por presuntas ejecuciones extrajudiciales de 6 familiares ocurridas entre el 2017 y 2021. La acción judicial fue presentada cuando están por cumplirse 6 meses de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas. La denuncia señala a las Fuerzas de Acciones Especiales, conocidas como FAES, como responsables de los asesinatos. Ese cuerpo de élite de la Policía Nacional Bolivariana fue creado en el 2017 y operaba bajo el mando del entonces dictador venezolano. El documento sostiene que las FAES fueron presentadas como una unidad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero terminaron funcionando como un instrumento político de control social. La denuncia afirma que el grupo fue usado para reprimir disenso, aterrorizar barrios pobres y eliminar opositores. Los demandantes buscan compensación por 6 víctimas, 5 hombres jóvenes y un adolescente, presuntamente asesinados en sus viviendas o cerca de ellas. La acción también señala que las FAES habrían sido responsables de al menos 1.300 muertes entre el 2017 y 2020, aunque organizaciones civiles estiman cifras mayores. El caso se suma a las investigaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos durante el chavismo. Maduro está detenido en Nueva York y acusado por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas. Esta nueva denuncia abre otro frente judicial sobre los abusos cometidos durante su régimen. La ONG Prisoners Defenders documentó más de 175 nuevos presos políticos en Cuba durante el primer semestre del 2026. La cifra confirma que la dictadura cubana mantiene intacta su maquinaria represiva, pese a la crisis económica, los apagones y el creciente malestar social en la isla. Según el informe citado por Diario Las Américas, al menos 114 de esos presos fueron encarcelados por ejercer derechos básicos como manifestarse, asociarse o expresarse libremente. Entre ellos, 79 casos están vinculados con protestas pacíficas, 22 con vigilancia digital y persecución en redes sociales y 13 con otras formas de represión política. El dato más grave es que entre los nuevos presos hay 9 adolescentes de entre 15 y 17 años. La persecución no se limita a dirigentes opositores. Alcanza también a jóvenes, activistas, ciudadanos críticos y personas vinculadas a organizaciones independientes o contactos internacionales. Prisoners Defenders advierte que la represión posterior a las protestas del 11 de julio del 2021 no fue una reacción excepcional, sino la consolidación de una política permanente para impedir nuevas movilizaciones. El régimen ha reforzado vigilancia digital, seguimiento territorial y castigo penal anticipado contra la disidencia. La lista total de presos políticos en Cuba podría superar las 1.300 personas cuando se cierren los datos de junio. Desde julio del 2021, más de 2.100 presos políticos han pasado por cárceles cubanas. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. El pesimismo económico entre los rusos alcanzó su nivel más alto en al menos 20 años. Según una encuesta de Gallup citada por la agencia de noticias Reuters, el sondeo muestra que 60% de los consultados considera que la situación económica en su ciudad o región está empeorando, frente a solo 27% que cree que mejora.
El deterioro también se siente en la vida cotidiana. Un 56% afirmó que los estándares de vida están empeorando, mientras que 29% dijo que mejoran y 14% no percibió cambios. La encuesta fue realizada por teléfono a 1000 personas entre el 14 de marzo y el 6 de mayo, antes incluso del agravamiento reciente en el suministro de combustible. Ese dato es clave. En las últimas semanas, la escasez de gasolina se ha extendido en varias zonas de Rusia después de que Ucrania intensificara sus ataques contra refinerías. La guerra que Vladimir Putin inició contra Ucrania empieza a golpear con más fuerza dentro del propio territorio ruso, no solo en el frente militar. Gallup también registró una caída en la confianza hacia el ejército ruso, que pasó de 80% en 2022 a 66%. La confianza en el gobierno bajó de 66% a 53% en el mismo periodo. El Kremlin intenta presentar resistencia y estabilidad, pero las cifras muestran desgaste económico, cansancio social y menor confianza institucional. La invasión de Ucrania no solo aisló a Rusia y consumió sus recursos, también empieza a erosionar la percepción interna de bienestar que Putin necesita para sostener su poder. Rusia intensificó sus ataques contra objetivos civiles en Zaporilla, una ciudad ucraniana ubicada a pocos kilómetros del frente y convertida ahora en símbolo de la llamada Guerra de las Ciudades. Moscú está usando drones y bombas para golpear avenidas, viviendas, transporte público e infraestructura civil. Según el diario El Mundo, uno de los ataques más recientes ocurrió en plena hora punta, cuando un dron Shahed cayó envuelto en llamas sobre una zona transitada de la avenida Sobornyi, en el centro de la ciudad. Aunque no dejó muertos, el impacto provocó incendios, pánico y destrucción entre vecinos y conductores. La jornada anterior fue más grave. Un dron FPV ruso impactó contra un autobús de transporte público y dejó 3 pasajeros muertos. Estos aparatos, más pequeños y precisos, permiten atacar objetivos urbanos con mayor frecuencia y menor costo, aumentando la presión sobre la población civil. Volodymyr Zelensky denunció que, en una sola semana, Rusia lanzó 1.400 drones y 1.500 bombas de gran tamaño contra 15 regiones de Ucrania. Gerson, Zaporilla, Yarkov y Sumy sufren bombardeos casi diarios contra edificios residenciales e infraestructura básica. La estrategia rusa busca castigar la retaguardia ucraniana cuando no logra avanzar con rapidez en el frente. Ucrania también golpea objetivos dentro de Rusia, pero Kiev sostiene que apunta a instalaciones militares, energéticas o estratégicas vinculadas a la invasión. La diferencia es central. Rusia ataca para aterrorizar civiles y quebrar la resistencia social. Zaporilla muestra el costo humano de una guerra en la que Moscú convierte ciudades enteras en blancos de presión militar. El gobierno de Pedro Sánchez en España activó una tramitación express para acelerar la regularización masiva de inmigrantes, ante el riesgo de que el Tribunal Supremo pueda paralizar el proceso. La medida busca que el mayor número posible de solicitantes reciba una autorización provisional de residencia y trabajo antes de que el alto tribunal decida si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según el diario El Mundo, Moncloa admite que las solicitudes han desbordado todas sus previsiones. El Ejecutivo calculaba inicialmente 500.000 peticiones como escenario mínimo, 750.000 como intermedio y hasta 1 millón como máximo. Sin embargo, el plazo cerró con más de 1.3 millones de solicitudes. El Supremo estudia si la regularización generalizada pueda chocar con la normativa europea, especialmente con el Pacto de Migración y Asilo y la Directiva de Retorno. Si decide plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, también podría suspender el procedimiento mientras se resuelven las dudas legales. La respuesta del gobierno ha sido acelerar. El Ministerio de Inclusión busca resolver expedientes en 3 meses y reforzar la tramitación con más personal, aunque sindicatos de funcionarios denuncian que aún hay cientos de miles de expedientes sin volcar en la plataforma de datos. El caso revela una huida hacia adelante. Sánchez intenta consolidar una regularización de enorme escala antes de que la justicia europea o española pueda frenarla. La decisión no solo afecta a España, también inquieta a otros socios de la Unión Europea por sus posibles efectos sobre Schengen, la política migratoria común y la credibilidad del control fronterizo.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, avaló una resolución del Partido Popular Europeo que rechaza procesos unilaterales de regularización masiva de inmigrantes como el impulsado por Pedro Sánchez. El documento advierte que estas medidas generan efectos de atracción y debilitan la credibilidad de la política migratoria común. Según el diario El Mundo, la resolución fue aprobada por unanimidad en una reunión del Partido Popular Europeo en Viena y también fue suscrita por la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, además del presidente del partido, Manfred Weber. El texto defiende una Europa que proteja sus fronteras, haga cumplir sus leyes, prevenga la inmigración ilegal, combata el abuso de asilo y ejecute las decisiones de retorno. También rechaza regularizaciones amplias o poco coordinadas, porque pueden desencadenar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen. La posición golpea directamente al gobierno español, que ha recibido más de 1.3 millones de solicitudes en su proceso de regularización. Sánchez sostiene que se trata de permisos válidos solo para España, pero varios socios europeos advierten que cualquier decisión nacional puede afectar al conjunto de la Unión. El debate llega mientras el Tribunal Supremo español estudia si la medida puede chocar con el derecho europeo y si debe elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La regularización de Sánchez ya no es solo una disputa interna, se ha convertido en un problema europeo sobre fronteras, legalidad y confianza en la política migratoria común. Con esta regularización masiva, el gobierno español busca sobre todo más aportes para su sistema de pensiones colapsado, pero además se discute la posibilidad de que esto lleve a nacionalizaciones masivas con efectos electorales. Chipre dio un paso importante para convertirse en un nuevo corredor energético del Mediterráneo Oriental hacia Europa. ExxonMobil y Qatar Energy declararon como comercialmente viables los yacimientos de gas Glaucus y Pegasus, ubicados en aguas chipriotas, lo que abre la puerta a una futura fase de desarrollo. El anuncio fue realizado en Nicosia mediante una declaración conjunta con el gobierno chipriota. El presidente Nikos Christodoulides calificó el acuerdo como un avance clave para posicionar al Mediterráneo Oriental como una alternativa energética creíble para Europa. Según ExxonMobil, la decisión final de inversión podría llegar alrededor del 2029, mientras que la producción de gas empezaría hacia el 2033. La vía de exportación más probable sería un gasoducto hacia instalaciones ya existentes en Egipto, desde donde el gas podría procesarse y enviarse a otros mercados. Antes de avanzar, el consorcio realizará nuevas perforaciones de evaluación en Pegasus a finales de este año. Esas pruebas permitirán precisar reservas, costos y condiciones técnicas para pasar de la exploración a un proyecto de producción. El desarrollo tiene implicancias estratégicas. Europa busca reducir dependencias energéticas riesgosas después de la invasión rusa de Ucrania, y el Mediterráneo Oriental puede ganar peso si logra ofrecer suministro estable, infraestructura viable y seguridad jurídica. Chipre no está solo en esa apuesta. Empresas como Eni y Total también poseen licencias sobre otros depósitos en la zona económica exclusiva chipriota. Si estos proyectos avanzan, la isla podría convertirse en un centro energético regional, con impacto directo en la seguridad energética europea. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.